Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Crisis migratoria. 19.000 niños cruzan la frontera Estados Unidos-México en marzo, la mayor cifra de la historia. Las autoridades hallaron 18.890 niños no acompañados en marzo, muy por encima de los récords anteriores de 11.475 en mayo de 2019 y 10.620 en junio de 2014. En las últimas semanas han dado a conocer relatos desgarradores, desde la muerte de niños que mueren ahogados al tratar de cruzar la frontera, menores que viajan solos expuestos a cientos de peligros como raptos, secuestros, violaciones o asesinatos, niñas que son aventadas del muro como si fueran solo mercancía e incluso el testimonio de un niño que llora asustado porque lo abandonaron en el desierto. Estos reflejan la dura realidad del aumento de niños migrantes y su ingreso a Estados Unidos, como nunca antes se vivió. Las autoridades estadounidenses detuvieron a casi 19.000 menores migrantes no acompañados en la frontera con México en marzo, la cifra mensual más alta jamás registrada, informó el gobierno el jueves. Se trata de una gran prueba para el presidente Joe Biden, al anular muchas de las medidas intransigentes del gobierno anterior. El aumento obedece a una combinación compleja de factores en Estados Unidos y Centroamérica. Coincide con la decisión del gobierno de exceptuar a los menores no acompañados de la norma, relacionadas con la pandemia, de expulsar gente del país sin darles oportunidad a pedir asilo. Los niños se pueden entregar a sponsors, en general sus padres o familiares cercanos, mientras se procesen sus casos en los autojuzgados tribunales de inmigración. Las autoridades hallan 18.890 niños no acompañados en marzo, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, muy por encima de los récords anteriores de 11.475 en mayo de 2019 y 10.620 en junio del 2014 reportados por la patrulla fronteriza, que empezó a difundir las cifras en 2009. El enorme aumento de niños, algunos de los cuales tienen 3 años, que viajan solos y de las familias han sido sometidos a fuertes presiones a los centros de detención de la frontera, que no pueden retener a la gente por más de 3 días. Pero frecuentemente lo hacen. El gobierno se ha apresurado a buscar espacio y personal para cuidar a los niños hasta entregarlos a sus patrocinadores. Muchos consideran que un huracán que se abatió sobre Centroamérica en noviembre agravó una situación ya afectada por la pobreza endémica y la violencia que reina desde hace décadas. Los cambios en las medidas desde que asumió Biden, sean realidad o rumor, también han afectado las decisiones de los migrantes. No vengan, dijo Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un certero mensaje a mediados de marzo a todos los menores y familias migrantes que puedan ingresar al país de manera ilegal. No vengan. Durante la entrevista con George Stephanopoulos para la cadena televisa ABC, Biden le solicitó a las personas latinoamericanas
que pretenden inmigrar a Estados Unidos no dejar a su pueblo, su ciudad y su comunidad por irse a su territorio. El mandatario estadounidense se dijo sorprendido por la malinterpretación que las personas le han dado a su postura contra las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, ya que no pretende que entren más personas, sino eliminarlas gradualmente para una visión más humana a su gobierno. La idea que Joe Biden dijo: ven, porque escuché el otro día que vendrán porque saben que soy un buen tipo. Este es el trato, no lo son. Dijo un día después de que las legisladores republicanos visitaran la frontera para denunciar la crisis. El trato planteado por el presidente estadounidense es devolver a las personas a su lugar de origen, pues en los años 2019 y 2020 se registró el mayor aumento de caravanas migrantes que ingresan al país norteamericano. En ese sentido, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo que Estados Unidos se encamina a ver en frontera con México más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años. Biden reconoció que sí podría ser por una peor crisis. Mayorkas, el primer latino y el primer inmigrante en encabezar el DHS, atribuyó el alza en las llegadas de migrantes a la pobreza, los elevados niveles de violencia y la corrupción en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Estas condiciones adversas siguen deteriorándose, destacó. En tanto, a las familias también son devueltas a México o a sus países de origen para respetar las reglas impuestas por la pandemia, salvo cuando México no tiene capacidad de recibirlos, remarcó. Finalmente, Biden descartó visitar la frontera con México por ahora, a pesar de su supuesta crisis migratoria generada por la llegada masiva de menores y familias indocumentadas en las últimas semanas. En otras noticias, mi padre me dijo que siguiera sola y me cuidara. Una niña hondureña de 7 años fue abandonada en la frontera. El hombre quien se la dejó encargada a su padre y tenía que ayudar a cruzar el río Bravo para llegar a Texas, la abandonó. Misión Texas. La niña hondureña de 7 años y rodeada de extraños esa hora de la madrugada estaba decidida a mantener el paso de los otros migrantes, que se dirigía a la frontera con Estados Unidos. Su padre se había recorrido México con ella en el autobús durante 22 días y se regresó a su país después de dejarla en manos de un joven que la iba a ayudar a cruzar el río Bravo y llegar a Texas. Me dijo que siguiese sola y me cuidase, contó la pequeña. No está claro qué sucedió con el hombre que debía hacerse cargo de ella, pero la niña se unió a un grupo que se dirigía a la frontera y se fue con ellos. Caminaron un domingo por la noche por el valle del río Bravo, grande en Estados Unidos. Las temperaturas bajaron a cerca de 10 grados centígrados y la niña lucía una chaqueta amarilla con dibujos animados de trenes y el tapabocas negro para protegerse del COVID-19. Su odisea ilustra los extremos a los que llegan los padres para que sus hijos puedan llegar a Estados Unidos, incluso si significa que los dejarán solos en la parte más peligrosa del trayecto. Estas decisiones desesperadas plantean un serio dilema al gobierno de Joe Biden, que trata de restablecer un sistema de asilos ordenado en sus esfuerzos por actuar con mayor humanidad para proteger a los menores que viajen solos. Se corre el peligro de poner más niños en situaciones peligrosas. Casi 9.500 menores llegaron a la frontera en febrero, un 60% más que en el mes previo. El gobierno se afana por contar con nuevas instalaciones para alojarlos y por acelerar los procesos para ubicarlos con parientes que viven en Estados Unidos.
La Municipalidad de San Diego dijo el lunes que usaría su centro de convenciones para albergar a niños migrantes por un promedio de entre 30 a 35 días. Los adultos que viajan solos son casi siempre expulsados, mientras que las familias a veces son enviadas de vuelta a México y otras se les permite permanecer en el país para solicitar asilo.